Saludos, comunidad universitaria. En el presente videoboletín de la serie titulada Crisis en la esfera pública, se expondrá el fenómeno sociojurídico de la crisis en la esfera pública en el estado de sitio durante la Constitución colombiana de 1886. Así, este video seguirá una serie de pasos, a saber, en primer lugar, se exposará la naturaleza jurídica y aplicativa de esta figura de excepción y posteriormente se analizará el artículo 121 de la Carta Política de 1886 que establece el estado de sitio en Colombia. Acto seguido, se procederá a exponer y analizar el estado de sitio proclamado en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y las consecuencias que provocó su reiterada aplicación. En último lugar, se deducirán las conclusiones de nuestro estudio y se dará una perspectiva de esta figura de excepción bajo la Constitución actual. Bien, dicho lo anterior, comenzaré por la naturaleza jurídica y aplicativa de la figura de excepción llamada estado de sitio. El estado de sitio, afirma el jurista y sociólogo francés Maurice Auriol, es una institución preexistente que, con el objeto de asegurar el orden, organiza un refuerzo del poder ejecutivo haciendo pasar la autoridad civil a la militar, una parte de los poderes de policía y una parte del poder represivo sobre la población. Además, el autor termina diciendo que lo que parcialmente se suspenden son las garantías resultantes en tiempo normal de la separación del poder civil y la autoridad en lo concerniente a la policía y a la jurisdicción. Si miramos detalladamente la propuesta de este autor, el estado de sitio propiamente dicho es un dispositivo destinado a procurar el bien del colectivo, atribuyendo más poder al Ejecutivo, es decir, al presidente como cabeza del orden y de las fuerzas militares. De esta manera afirma Carlos Peláez que el estado de sitio no puede concebirse desde un punto de vista político, sino como la potestad ejecutiva de suspender determinadas garantías individuales por motivos de orden público, puesto que el objetivo del poder de policía son las acciones humanas, es decir, la libertad individual. Ahora bien, dicho lo anterior, y puesto los supuestos teóricos, el abogado Alfredo Gómez Posada, en su tesis de grado para optar al título de doctor en Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas de la Universidad Javeriana, afirma que, por un lado, el poder excepcional que se otorga al presidente de estado de sitio existe en función de la rapidez del órgano ejecutivo para emitir decretos sin la necesidad del proceso en el Congreso que procuren recobrar el orden social, diciendo: la rama ejecutiva es la más ágil en la organización del Estado, pues su actuación no exige el lento proceso de deliberación que requiere una decisión en el Congreso. Es la rama más eficaz cuando se trata de tomar medidas inmediatas que paralicen un atentado al orden público. Por otro lado, respecto a la extensión y duración de esta figura de excepción, este autor señala que el estado de sitio puede ser proclamado en una parte del territorio nacional o en la totalidad del mismo. Sin embargo, aduce este abogado, se tiende a considerar más provechoso el proclamar el estado de sitio en la totalidad del territorio nacional, pues, en palabras del autor, la tendencia seguida de los gobiernos es la de declarar el estado de sitio en todo el territorio de la nación por razón de que la facilidad de las comunicaciones permite la propagación rápida de la perturbación y hace difícil aislar el centro del desorden. Además, la duración de esta figura de excepción varía conforme a las prescripciones jurídicas de cada nación. Llegado hasta este punto, es menester referirme al artículo 121 de la Constitución de 1886 que establece el estado de sitio antes de la nueva Constitución. El artículo 121 reza lo siguiente: en los casos de guerra exterior o de conmoción interior, podrá el presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración, quedará el presidente investido de las facultades que le confieren las leyes y, en su defecto, de las que le da el derecho de gentes para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de los dichos límites, dicta el presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los ministros. El gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieran cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias. Así, en primera instancia,
El régimen colombiano, según este artículo, es mixto, pues como afirma el abogado Alfredo Gómez Posada, permite un ensanche de facultades ordinarias del gobierno y la suspensión de la legislación que se estime no aplicable en el estado de sitio. Parece combinar la fórmula de estado de sitio con la de poderes extraordinarios. Esta afirmación se corrobora en la parte del artículo que dice: el presidente investido de las facultades que le confieran las leyes y, en su defecto, de las que le da el derecho de gentes para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. En segunda instancia, esta norma jurídica no establece de manera enfática los límites de la figura de excepción, sino que se limita en un hasta que se recobre la normalidad y haya cesado la perturbación o el peligro exterior. Este aspecto de dicha norma es el que proporciona elementos de defensa al Ejecutivo en caso de ser procesado por la reiterada aplicación del estado de sitio. En tercera y última instancia, este mandato constitucional, al articular el derecho de gentes, que es lo mismo que el derecho internacional, difumina el alcance de los decretos emanados por el Ejecutivo, pues en el entonces no se tenía claro cuáles eran las prescripciones internacionales y podían ser asimiladas a las providencias normativas de la institución militar. De esta manera se podía coartar diversos derechos como la circulación de impresos por los correos o la libre prensa y el periodismo. Llegados hasta este punto, podemos analizar lo ocurrido en el estado de sitio durante el siglo XX en Colombia. El estado de sitio en Colombia fue una figura de excepción que se utilizó por periodos presidenciales seguidos, ya sea por la violencia que se generaba entre los godos y los gamonales, ya sea por los actos terroristas de grupos armados, o ya por mantener el poder sin oposición alguna o peligro de ser derrocado. De ahí que Apolinar Díaz Callejas, en su diario publicado en 1991, condensa cada una de las consecuencias que se originaron con la reiterada aplicación del estado de sitio. Estas son, a saber: A. El autoritarismo se hizo componente del sistema social y político colombiano. B. Se amplió y profundizó la concepción militarista en el interior del Estado. C. Se debilitó la rama legislativa de los poderes públicos al hacer de los decretos de estado de sitio una forma de legislar hasta 1968 con carácter permanente sobre todas las materias, colocando al Congreso Nacional en la necesidad forzada de prorrogar por medio de una breve ley los decretos legislativos de estado de sitio, u otorgando facultades extraordinarias al presidente de la República para hacerlo por decreto extraordinario. D. Se agravó la crisis histórica de la rama jurisdiccional al crear una justicia penal de carácter administrativo por vía de la asignación de competencia a la justicia penal militar, para juzgar a los civiles y aún delitos comunes fuera de servicio de los militares. Con todo y lo anterior, podemos concluir que el estado de sitio en Colombia durante la Constitución colombiana de 1886 se convirtió en un arma de doble filo, no en beneficio del pueblo, sino en beneficio del gobernante de turno. De esta manera, cabe ejemplificar esto en una conferencia en 2011, ya con la Constitución actual. Muy puntualmente sobre el tema del estado de sitio. Digamos, una de las características de la Constitución del 91 es que modificó de manera sustancial los regímenes de excepción que estaban contemplados en la Constitución anterior. Uno de los problemas que acarrea el uso desmedido del régimen del estado de sitio es entregarle todo el poder del Estado al Ejecutivo y en particular al Presidente de la República. La Constitución del 91 restringió los regímenes de excepción y estableció unas reglas muy fuertes que, a mi manera de ver, la Corte Constitucional se ha encargado de hacer cumplir de forma adecuada. Un ejemplo de ellos es la declaratoria de inexequibilidad de los recientes decretos de emergencia económica para hacerle frente a la ola invernal. Pero la tentación del presidencialismo no se ha acabado, esa tentación sigue latente. Observo que en la legislatura actual hay unos proyectos de reforma a la Constitución que, a mi manera de ver,
le entregarían nuevos poderes al Ejecutivo sin decirlo de manera explícita. Uno de ellos, la supresión de la Comisión Nacional de Televisión. Esa comisión fue pensada en la Constitución como un ente de regulación de los medios que utilizan el espectro electromagnético, es decir, la televisión, en la idea de que ese era un poder que no tenía ninguna regulación y que los privados por esa vía pueden moldear y pueden formar opinión sin reglas, sin cumplir los mandatos de la Constitución. Esa comisión fue pensada en función justamente de permitir, respetando el principio de la libertad de prensa y de opinión, un marco regulatorio. Actualmente se tramita un proyecto que va a suprimir la Comisión Nacional de Televisión, eso va a ocurrir en el mes de junio. La pregunta que no nos hemos hecho es, ¿esa función a quién se le entrega? La respuesta es la siguiente: esa función se le entrega al Ministerio de Comunicaciones, es decir, al Gobierno Nacional. Segunda inquietud: ¿qué pasa con el proyecto de sostenibilidad fiscal? ¿Quién va a calificar cuando un gasto es sostenible o una política es sostenible económicamente? Eso lo va a calificar el Ministerio de Hacienda, le hace el Presidente de la República. De manera que tenemos dos reformas a la Constitución que van a fortalecer el poder presidencial. Y termino con un comentario adicional. Cuando se discute el tema de la sostenibilidad fiscal, deberíamos de ver ese tema de cara a los escándalos de corrupción del sistema del manejo de la salud. Entonces resulta que por un lado nos dicen que los gastos de salud no son sostenibles fiscalmente, pero resulta que esos gastos no han ido a los usuarios finales y a los pacientes. Esos gastos literalmente se los han robado. ¿Quiénes se los han robado? Los intermediarios privados. ¿A esos intermediarios los afecta la sostenibilidad fiscal? No, afecta a los usuarios finales de los servicios de salud. Tema que está ausente de las consideraciones del Congreso para aprobar esa reforma constitucional.